Hola queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos otra vez un día más, preparados para tener un estudio bíblico. Hoy es viernes y como solemos tener por costumbre desde hace ya casi 50 viernes, estamos estudiando hermenéutica bíblica. Estamos desarrollando un tema de suma importancia para todo creyente que quiere tener la certeza, la seguridad de estar viniendo a la Escritura, a leerla y a interpretarla de la forma correcta, de la forma verdadera, única que nos cabe contemplar, ¿no? Porque no nos interesa estar siguiendo una serie de enseñanzas que no sean la verdad más absoluta. Queremos estar convencidos de tener la interpretación correcta que nos acerque a la verdad de Dios, a lo que Dios nos ha dicho. Y de esa manera, pues tenemos una serie de herramientas, de reglas, que nos ayudan a eso, a poder tener una confianza de que lo que estemos estudiando, interpretando, realmente sea la verdad de la Escritura. Así que hoy vamos a avanzar un poquito más en esta serie de ideas, de conceptos, de cosas que nos ayudan en nuestra fe. Estamos hablando, y hoy vamos a continuar ahí, habíamos estado hablando de las evidencias indirectas que nos demuestran de una forma que la Biblia es un libro inspirado, es un libro de origen divino. Y estábamos contemplando el último día las 4 posturas distintas de teología, las 4 posturas teológicas distintas, que resumen esas 4 formas de pensar cómo entender la Biblia, relacionando fe e intelecto. Y ahí vamos a retomar hoy, y confiamos en el Señor que Él nos guíe en el estudio bíblico. Lo primero que vamos a hacer es una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe con el Espíritu Santo y tenemos el estudio. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, este tiempo que nos das de venir otro día más a abrir tu palabra y venir a estudiarla, aprender todo aquello, Señor, que enriquece nuestras vidas, abrir tu palabra y escuchar tu voz cuando nos hablas, queriendo seguir haciendo cambios, transformándonos, bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Por eso presentamos también hoy este tiempo delante de ti para pedir tu dirección. Presentamos nuestras vidas también en tu presencia para que tú nos guíes, nos ayudes. Danos sabiduría, Señor, ayúdanos a entender. Quita de nosotros los prejuicios, aquellas cosas que estorben, aquellas ideas que se adquirieron a nosotros pero que no vienen de ti. Apártalas, ayúdanos, Señor, a comprender mediante la reflexión, mediante el intelecto humano. Llévanos tú, Señor, a poder comprender qué camino nos conduce a estar más cerca de ti y poder recibir tu palabra de una forma completa, sin dudas de que sea tu palabra, y por lo tanto dejar que tu obra en nuestra vida siga desarrollándose y extendiéndose más y más cada día. Te ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos, guárdalos en tu amor y en tu poder, y bendice a cada uno según las necesidades de cada uno. Quedamos en tus manos pidiéndote todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, hermenéutica bíblica. Estamos hablando en las últimas semanas de las pruebas que podemos analizar de una forma objetiva, los hechos objetivos que podemos analizar para llegar a deducir, a comprender que la Biblia, por un lado, lo que dice es la verdad, que lo que la Biblia nos habla es verdadero. Hemos puesto a prueba la Biblia, hemos examinado si es fiable ese contenido, hemos tratado de ser críticos contra la Biblia y plantearnos realmente si esa información es así. Y bueno, estuvimos viendo que evidentemente la Biblia reúne todos los requisitos para que sea considerada un libro creíble, históricamente creíble. Tenemos mucha más información acerca de Jesucristo, por ejemplo, que otros muchos personajes de la historia que se estudian en los colegios y que nadie duda que existieron.
Pero eso nos llevaba al otro dilema. Bueno, ¿y cómo podemos saber que, aparte de que la Biblia dice la verdad y las historias que cuenta fueron verídicas, ocurrieron realmente, cómo podemos llegar a afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo podemos afirmar que lo que la Biblia dice acerca de lo que no se ve es cierto? Porque lo que podemos ver lo analizamos, pero lo que no vemos, nos preguntábamos, ¿cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? Bueno, y ahí y en la Biblia aplicamos el principio que llamamos evidencias indirectas. Hay una serie de evidencias que nos demuestran que eso es creíble. En el caso de la pregunta, ¿cómo puedo saber yo que una persona nació de nuevo? Bueno, pues es, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, viendo lo que ahora hace esa persona, viendo su actitud, sus formas, los frutos, el carácter, lo que era y lo que es, el cambio que se ha producido. Pues exactamente igual es lo que hacemos cuando analizamos la Biblia como un libro divino. Y estábamos hablando el último día del papel que juega la fe y el intelecto. ¿Solamente necesitamos fe o también utilizamos nuestro intelecto, el intelecto humano, el pensamiento de las personas para poder llegar a creer? Y ahí vamos a hablar, vamos a seguir hablando de todo esto. Pero voy a ver rápidamente un poquito aquí a los hermanos que han escrito en el chat en directo. Siempre que estamos aquí en directo, pues sabéis que podéis escribir y en directo interactuamos. Y Ana Rita ha escrito la primera, bendiciones para todos, dice Ana Rita. Bendiciones también para ti. Miguel, desde Perú, un abrazo, bendiciones. Juan Bermudo, buenas tardes Juan, bendiciones. Carmen Reyes, buenas tardes Carmen, bendiciones. Juan Vázquez, buenas tardes, bienvenido y que Dios te bendiga. Benito, buenas tardes, bienvenidos. Carmen Herrera, bendiciones. Bienvenida Miriam, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Esos son los comentarios que hasta ahora han aparecido ahí en pantalla y nosotros empezamos, los hermanos que se conectan y escriben, o si durante el estudio surge una pregunta o algo que aportar, pues también podéis escribir en el chat en directo. Pero también no me olvido de dar un abrazo a los hermanos que lo ven después en diferido, que son también muchos, ya que los horarios no se adaptan para poder estar ahí en el directo. Bien, fe e intelecto van de la mano, hay que darle más importancia a uno que a otro. Estábamos hablando de que hay 4 corrientes teológicas en general, podríamos ver algunas más, pero básicamente hay 4 corrientes teológicas que nos plantean esa cuestión, fe e intelecto humano. ¿Tiene que ser todo solo por fe? ¿Lo creo y punto? ¿O mi intelecto, mi razonamiento, mi análisis, la forma de pensar también tiene que ver? Entonces, para contemplar estos 4 puntos de vista teológicos, estábamos viendo a 4 teólogos que representan cada uno de estos 4 puntos. Y el último día ya contemplamos el primero, a Tertuliano. Tertuliano era un teólogo y apologeta que vivió entre el año 160 y el 220, siempre de nuestra era, porque estamos hablando ya de teólogos cristianos. Y dijimos que Tertuliano creía que era un disparate exigir que el cristianismo tuviera sentido para el ser humano. O sea, Tertuliano decía que solamente la fe es necesaria para creer, que el intelecto no tiene que ver para nada, no se puede utilizar, porque él hablaba de que la predicación del Evangelio es una locura. De hecho, él mismo decía, yo creo lo que es absurdo. Calificaba de absurdo lo que nosotros predicamos, lo que la Biblia enseña. Pero vimos que en esta postura, vimos que por lo menos podemos ver así de entrada 3 grandes problemas que tiene su posición. Por un lado, un problema son los textos que no dicen que, o sea, los textos que él dice que él utilizaba como argumento para decir la Biblia es una locura, realmente no dice que la Biblia sea una locura. Esos textos dicen que
el Evangelio a los que no creen les parece una locura. Es distinto decir que la Biblia predica una serie de absurdos, de imposibles, de ilógicos. No dice eso. Los textos que él utilizó no dicen que la Biblia sea absurda en sí misma, sino que los que no creen, porque sus ojos están cegados, no entienden, y para ellos es una locura. También dijimos que otro de los problemas que enfrenta esta postura es que hay textos que afirman lo contrario. O sea, hay textos que afirman que podemos, a través del razonamiento humano, llegar a creer el mensaje del Evangelio. Y el tercer problema que se encuentra Tertuliano para afirmar su postura es que él suprime la fe por el intelecto, anulando así la capacidad que Dios ha dado al ser humano de razonar, de pensar, de analizar. O sea, él dice la fe, y con la fe anulamos el intelecto, pero Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y ha sido Dios quien nos ha dado la capacidad del análisis, de la reflexión, de tener esa capacidad de observar y de utilizar nuestro intelecto. Entonces somos imagen suya, y Dios nos ha hecho así, para que nosotros pongamos a funcionar nuestra capacidad intelectual y de esa manera tratar de comprender las cosas que nos rodean. La otra postura que vamos a mencionar es la de Orígenes. Orígenes es un teólogo muy brillante. Él vive del año 185 al 254. No me detengo aquí mucho, estoy solamente recordando Tertuliano y Orígenes, que lo hablamos el último día, y así avanzaremos a los que no hemos visto todavía, como Tomás de Aquino o Agustín de Hipona. Y Orígenes, ya hablamos de que, como un teólogo muy brillante, él dice que el cristianismo es una filosofía intelectualmente racional. Claro, Tertuliano crece educado por las escuelas griegas de filosofía, y entonces él de alguna forma recibe esta influencia y se va al extremo totalmente opuesto al de Tertuliano. Tertuliano dice solo fe, no necesitamos intelecto, y Orígenes se va al otro lado. Dice el intelecto por encima de todo. La fe no es necesaria para esto, viene después. O sea, nosotros necesitamos. O sea, él quería ganar a sus colegas para el cristianismo, a sus colegas filósofos. Él quería llegar a los filósofos con este puro razonamiento de la mente humana, diciendo que el hombre debe creer lo que puede probar. Si tú puedes probar algo, entonces lo puedes creer. Si no puedes probar algo, entonces no me lo creo. Eso es poner el intelecto por encima de la fe. Porque la fe a veces nos exige creer lo que no vemos y lo que no podemos probar. Creer sin tener pruebas, decía él, es superstición. Si tú crees en algo y no tienes pruebas de lo que crees, eso es pura superstición, decía Orígenes. La fe debe justificarse, al menos en principio, mediante el intelecto, sí, de acuerdo, pero no olvidemos, bueno, ahora vamos a contemplar las otras dos posturas que nos faltan. Orígenes decía eso, que Dios es racional y ha hecho al hombre racional, y por lo tanto el hombre piensa, sopesa los datos y mediante ese análisis puede llegar a la verdad y tiene pruebas y evidencias tangibles, y de esa forma él va a poder creer. Bueno, nota que Tertuliano y Orígenes son los polos opuestos. Uno dice solo fe y el otro dice solo intelecto. Este elimina la necesidad de la fe. No la elimina por completo, porque la fe siempre existe. Ante la prueba también tienes que creer en la prueba, entonces la fe está. Pero son dos polos opuestos. Y normalmente esto ya nos indica algo. Los extremos normalmente siempre van a tener defectos, porque un extremo te dice algo y el otro extremo te dice lo contrario. Y cuando tú consideras ambos extremos, seguramente vas a obtener la postura más acertada, la más correcta, que es la intermedia, tomando lo bueno de aquí y tomando lo bueno de allá. Y de ahí llegamos a Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino vive en el año 1225 al 1274. Tomás de Aquino es teólogo, es filósofo y es sacerdote. En ese momento solo hay una iglesia. No, si yo digo era sacerdote católico romano, sí, porque es la forma del catolicismo romano la que está ahí ahora. Después el protestantismo sale de ahí, tratando de retomar el origen, de volver a los principios bíblicos. Entonces, Tomás de Aquino era un sacerdote, era un cura. Pero eso no quiere decir de que por ser así estaba todo equivocado. No, dentro de la iglesia siempre hubo buenos teólogos, siempre hubo cristianos fieles a las escrituras, hubo ese remanente que Dios ha tenido siempre en todas las épocas, aún en medio de una iglesia corrupta, una iglesia que se desvió del camino, que se llenó de un montón de falsas enseñanzas y doctrinas y se olvidó de la Biblia. En la iglesia siempre hubo hombres y mujeres que se acercaron a la palabra de Dios y fueron iluminados con la luz de la palabra de Dios, y por lo tanto Dios siempre tuvo creyentes que, limitados, pero pudieron predicar la Biblia. Y uno de ellos era Tomás de Aquino. Él lo que hace es abrazar la fe y el intelecto. Él no quiere irse a ningún extremo. Él entiende que si tenemos intelecto, tenemos que usarlo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha dado la capacidad de razonar las cosas, de pensar, de analizar, de examinar. Entonces, eso debe ser usado. Y por otra parte, necesitamos la fe. La fe para creer donde no llega el intelecto. La fe para creer en lo que el intelecto nos enseña. Entonces él abraza fe e intelecto humano por igual. Y él dice que las pruebas y evidencias, cuando tú tienes pruebas y tienes evidencias que llegas a ellas a través de esa reflexión y estudio y análisis, esto te va a ayudar para entender y aceptar la revelación de Dios como la verdad, como la única verdad. Es el principio que él establece de entiendo para creer. No es una fe ciega, es una fe fundamentada en el intelecto humano. Lo que está haciendo Tomás de Aquino es unir a Tertuliano y a Orígenes y acercar ambos extremos a una postura unificada y central, equilibrada. Entonces, bueno, es una postura pues que creo que así explicándola pues todos entendemos rápidamente que es muy razonable. La pregunta sería, ¿y por qué hay hombres inteligentes como Tertuliano o Orígenes que se van a esos extremos? Bien, nota que tanto uno como otro crecen en un ambiente y ese ambiente ejerce una influencia sobre ellos y sobre su pensamiento. Orígenes, hemos dicho que él siendo un teólogo brillante, pero él nace en la cuna del cristianismo, pero en un contexto muy filosófico. O sea, él nace con la herencia del mundo griego, y él es un hombre que se forma en todas estas filosofías del mundo griego, y entonces esto ejerce una gran influencia sobre él. Es algo que a todos nos pasa. Venimos de nuestra historia y lo que hemos vivido y lo que la vida nos trajo desde que éramos niños, pues ha ejercido una influencia muy notable sobre nosotros. Cuando nosotros somos niños, es como un libro en blanco y ese libro se va escribiendo renglón a renglón conforme van pasando los días, los meses, los años, y se cumple un principio bíblico. Allí cuando dice un proverbio, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Entonces es evidente que la influencia de lo que nosotros hemos sido, los maestros que hemos tenido, la educación que se nos ha dado, eso ejerce una influencia sobre nosotros. A veces nos encontramos que personas que vienen ahora al Evangelio y están ahí ya ahora en el ambiente bíblico, pero vienen de un contexto religioso, a veces estamos ahí juntos y te das cuenta, reconoces a aquellos que son así más inmaduros, que han venido de esos contextos, porque les salen expresiones
de ese mundo. Por ejemplo, dicen, sí, yo voy a rezar a Dios. Es una expresión más católica que evangélica. Nosotros utilizamos más la expresión orar. No está mal decir rezar, aunque el rezo, según nuestro conocimiento de la experiencia, pues tiene que ver más con esas oraciones repetitivas que en el mundo, en el contexto católico se realizan, ¿no? Pero claro, esas influencias están ahí y entonces se requiere de tiempo para ir cambiando aquello de aquello de lo que nos impregnamos. Yo hablo con personas que son cristianas, pero son bastantes nuevos en la fe. Entonces de pronto, pues estamos a lo mejor hablando y igual sale en la conversación. El otro día, no hace mucho, estaba hablando con una persona y entonces esa persona, no sé cómo sale la conversación y me dice, sí, tú naciste a final de abril. Digo, sí, yo nací el 24 de abril. Y entonces me dijo, entonces eres Tauro como yo. Es que los Tauros somos así, somos muy no sé qué, no sé cuántos. Evidentemente, eso forma parte de una cultura, de algo que esta persona trajo de su vida, de su mundo, al cristianismo. Y son cosas que después uno va a ir asimilando, va cambiando conforme el conocimiento y la experiencia cristiana, pues eso uno le va saliendo, ¿no? Evidentemente nosotros no creemos en la influencia de los astros hasta el punto de determinar el carácter de una persona. Hay 12 signos zodiacales. Eso quiere decir que la humanidad está caracterizada por 12 formas de personalidades distintas. Y si tú naciste bajo el signo zodiacal de no sé qué, pues estás obligado a comportarte de una forma y a ser de una manera, y mucho menos ese horóscopo de revistas, ¿no?, que te dicen cómo te va a ir la semana. Pues vas a tener suerte en el amor, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. No, todo eso son puras farsas, no tiene nada de credibilidad y científicamente tampoco, no tiene nada de ciencia, es todo superstición, es todo parte del folclore popular basado en esas supersticiones de la que muchos se aprovechan para lucrarse, para hacer un negocio de todo ello. Entonces nos encontramos con un hombre que no está bajo esas influencias o ha tenido la capacidad de superar lo que me enseñaron cuando era pequeño y descubrir la verdad. Siempre tenemos que tener esa capacidad nosotros, de librarnos de lo que me dijeron, de lo que aprendí, de lo que me enseñaron, y ante la verdad estar dispuestos a cambiar la opinión. El cristiano tiene que tener esa fortaleza, esa capacidad de no fundamentarse en esas ideas de que es que a mí siempre me dijeron que esto era así. Sí, pero eso no es un seguro de que tú estás en la verdad, el que siempre te lo dijeran. Y los extremos, recuerda, casi siempre tienen fallos, están equivocados. Y el cuarto teólogo que vamos a comentar es Agustín de Hipona, que él vive entre el año 354 y el 430. Agustín de Hipona es teólogo y es considerado uno de los 4 padres más importantes de la Iglesia latina. Siempre habrás oído hablar de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia se denomina así a personas, hombres, mujeres, influyentes en los primeros años del cristianismo, cuando la Iglesia está todavía asentándose, cuando todavía se están llegando a definir a lo mejor cuáles son los libros canónicos, los libros inspirados en el Nuevo Testamento. El Antiguo ya estaba. Y estos hombres, mujeres, se les llama padres de la Iglesia porque juegan ese papel fundamental. No son apóstoles, no son de los 12 a los que Jesús escogió, pero sí son hombres de Dios, personas a las que Dios está utilizando para establecer los dogmas, los principios, las doctrinas, las bases de todo lo que es el cristianismo y va a ser el cristianismo después a partir de las épocas. Y Agustín de Hipona pues es uno de esos padres de la Iglesia considerado como uno de los 4 más importantes o influyentes en lo que es la Iglesia latina.
Y Agustín de Hipona tiene la misma idea que Tomás de Aquino, pero quizás todavía un poco más refinado, más correcto. Por eso lo utilizamos en el último ejemplo como la postura, diríamos, más exacta, la que todos debemos seguir. Él habla de fe y de intelecto y dice que ambos se tienen que considerar por igual porque ambos juegan un papel legítimo, pero él pone un pero, que ahí es donde está el matiz, porque lo que dijo Tomás de Aquino ya está bien, pero él todavía quiere afinar un poco más y dice que se tienen que relacionar, fe e intelecto humano se tienen que relacionar de forma correcta. O sea, el decir simplemente de que ambas juegan un papel por igual, quizás eso no es exacto, porque no siempre se puede equiparar el intelecto humano y la fe por igual, al mismo nivel. Quizás no podemos establecer esa norma, ese principio. Entonces, lo que él dice es que el conocimiento nos lleva a la fe. Y aparece el concepto, entiendo para creer. Yo comprendo, yo razono, yo analizo, yo veo y entonces creo. Eso es lo opuesto a una fe ciega. Una fe ciega te exige que creas en algo sin ningún tipo de prueba, simplemente porque alguien lo ha dicho. Tú tienes que creer en esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. La Biblia no es así, no nos exige fe ciega. Nosotros hemos dicho que tenemos pruebas de que la Biblia dice la verdad y tenemos también las pruebas indirectas para creer que la Biblia es la palabra de Dios, es de origen divino. O sea, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Ahora bien, Agustín de Hipona también dice que el conocimiento nos permite saber que hemos de creer, pero también decía que la fe nos lleva al conocimiento. O sea, él lo coloca bidireccional. El conocimiento nos lleva a la fe. Pero Agustín de Hipona dice, sí, pero la fe nos lleva al conocimiento. O sea, si el concepto entiendo para creer está bien, él añade, creo para entender. Y de esa forma aún se manifiesta de una forma más notable el hecho de que la fe no es ciega. La fe se fundamenta sobre algo, pero se complementa. Y esto es verdad porque cuando tú lo piensas, lo analizas. Yo de hecho, yo sí os doy mi testimonio, que alguna vez lo he referido, porque ya en casi 2 años de estar dando estudios bíblicos cada día, pues ya sabéis mucho de mí. Pero si tú piensas en tu testimonio, o yo te cuento el mío, pues yo podría decirte que llegué a Cristo por fe. O sea, a mí me hablaron de Jesús, yo vengo de un contexto ya católico romano, aunque yo no he practicado nunca la religión, pero vengo de un contexto católico romano, entonces ya tengo un fundamento de creer en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, en todo lo relacionado con ello. Entonces a mí cuando me hablan de Jesús, cuando me predican el Evangelio, entonces yo doy un paso de fe, yo no uso mi intelecto. Yo no me pongo a razonar, a ver si esto me lo puedo creer o no, qué pruebas hay, me hablan de la Biblia, qué es la Biblia, voy a analizarlo, voy a estudiarlo, No, yo no hago eso. Seguramente que la mayoría de los que estáis escuchando me contaríais lo mismo. O sea, yo escucho, oigo de Jesús, me dicen que soy pecador, ahí sí que hay reflexión, es verdad. Sí, yo he hecho estas cosas, yo he producido estos males, yo soy pecador y Dios me ama, entonces yo tengo que decidir si creo en eso y por lo tanto arrepentirme de mis pecados y dar un paso de fe para creer. Y eso es fe, eso es dar un paso de fe. Pero yo a veces os he contado que después de yo ya creer y ya llevar meses creyendo, quizás 1 año o incluso algo más,
Entonces yo me planteo seriamente por qué soy cristiano. Yo me planteo eso, ¿y por qué soy cristiano? ¿Por qué yo pretendo tener la verdad? ¿Qué pasa con las otras religiones del mundo? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los musulmanes, con el Islam? ¿Qué pasa con las otras formas de pensamientos? Entonces yo me planteo eso y a mí me preocupa porque yo de pronto me surgen dudas, la incertidumbre de pensar, ¿estaré equivocado o tengo la verdad? ¿Estoy en el camino o estoy simplemente siguiendo una religión? Y entonces, pues en ese momento, yo era jovencito, pero a mí esto me preocupa, así que me pongo a investigar y me pongo a estudiar religiones. Y me compro libros, me leí el Corán, me compré el libro tibetano de los muertos, me leí historia por aquí, historia por allá, investigué y traté de profundizar en todo eso para poder tener una certeza de decir, bueno, lo que yo creo es fiable o no lo es. Porque a mí y a ti, hermano, o sea, a nosotros no nos interesa estar creyendo algo simplemente porque sí, y que un día lleguemos a un lugar y digamos, ¿y para qué creí yo todo eso si era mentira? No nos interesa creer una mentira, ¿verdad? Entonces ahí es donde uso el intelecto. Ahí es donde el cristiano tiene la obligación de reforzar su fe mediante el razonamiento, el pensamiento. Por eso tenemos la postura de Agustín de Hipona, creo que muy acertada, con decir, necesitamos el intelecto para poder llegar a creer, pero también necesitamos la fe para poder llegar a creer. Y es verdad, es bidireccional. O sea, creer en la Biblia, creer en Jesucristo, no es dar un salto de fe, un suicidio intelectual, pero necesitamos la fe para dar el paso, pero necesitamos el intelecto para reforzar esa forma de creer y de pensar. O sea, yo hoy estoy tranquilo, yo sé en lo que creo. Ahora ya no tengo esas dudas, ya no estoy preocupado. Yo sé que lo que creo, al analizar todo lo que hay, me doy cuenta de que hay un abismo entre lo que yo creo y todo lo demás. Y no es una cosa subjetiva de que no, claro, porque yo soy cristiano, defiendo lo que yo creo. No, porque repito, a mí no me interesa creer una mentira, yo quiero saber dónde está la verdad. Entonces, cuando tú miras y cuando tú analizas y cuando tú ves, si eres objetivo, bueno, vas a ver realmente la diferencia entre el Islam y el cristianismo. Vas a comprender, vas a ver. Y repito, hay que ser crítico, porque yo creo que lo demostramos todos los días. Cuando estudiamos la Biblia, seguramente los hermanos que ya lleváis aquí tantos meses como yo, pues os dais cuenta de que no venimos ahí al estudio diciendo esto es blanco porque siempre hemos dicho que es blanco y punto. No, venimos y analizamos las cosas y razonamos y decimos aquí el texto de Reina Valera quizás no es muy exacto y si consultamos otros y nos metemos ahí, tratamos de desgranar las cosas porque queremos llegar al fondo, queremos llegar a descubrir realmente la verdad. Queremos estar seguros de lo que creemos y siempre puede haber ahí alguna laguna por aquí y por allá. Siempre puede haber por ahí alguna cosita que, bueno, las cosas que no entendemos las dejamos apartadas. Hasta para Pablo había misterios. Y en Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Lo que Dios nos ha revelado es lo que podemos analizar, ver, comprobar. Y siempre comprendiendo ese doble papel, el intelecto humano y la fe. Bien. Bueno, os veo muy entretenidos en el chat, ahí me paro un momento a ver de qué estáis charlando, porque empezasteis a hablar de sabiduría e inteligencia. Belén dijo inteligencia y sabiduría no siempre van unidas, y Nancy dijo un estudio sobre sabiduría e inteligencia estaría padre, expresión mexicana, y Belén dice, fe y conocimiento es como lo del huevo y la gallina, que fue el primero, sí, claro.
y, y añadimos conocimiento al estudio y sería fascinante. Bueno, veo que hay segundos comentarios por ahí. Vale. Sí, nosotros no estamos evidentemente ahora hablando de estudiando qué es inteligencia, qué es sabiduría, todo eso. No, estamos hablando de la capacidad del ser humano para razonar, para pensar, para comprobar. Si a mí me dicen, mira, te quiero predicar sobre esto. Yo soy budista y yo creo en la reencarnación. Y entonces a mí me explican esa filosofía, la de la reencarnación. Y entonces me dicen, porque nosotros existimos y la muerte no es el fin, es un proceso de transición, es volver a nacer con otro cuerpo, con otra personalidad. Y me explican que eso puede ocurrir de diferentes maneras, que incluso tú te puedes reencarnar en un gato, en una rata, en un perro, en una vaca, y que la reencarnación es... Y a mí me explican todo eso, y yo lo respeto, yo lo escucho, entonces yo por fe puedo decir, vale, me lo creo. Pero yo tengo algo más de la fe, tengo razonamiento. Somos inteligentes y razonamos las cosas, y eso nos puede servir para analizar, estudiar, someter a prueba. Entonces yo intento razonar lo de la reencarnación, ¿vale? Y entonces yo quiero pruebas. Y digo, ¿y cómo sé que realmente eso es así? ¿Dónde está escrito? Entonces me hablan de documentos, de libros hindúes, de filosofías orientales, y hay una serie de manuscritos, de escritos por ahí que hablan de reencarnación y todo esto. Vale, entonces yo esos escritos los someto a prueba, digo, ¿y qué credibilidad tienen estos documentos? Entonces tú lo analizas, entonces te das cuenta que son documentos sin valor histórico, no contienen datos, no contienen fechas, no contienen nombres propios, no se sitúan geográficamente y en una fecha concreta, simplemente están ahí, alguien los escribió, a veces ni se sabe quién, se atribuyen a este maestro, a este filósofo, a este sacerdote budista, al otro no sé qué, no se saben bien de dónde vienen, cuándo aparecen en el tiempo, quién los escribió. Entonces te das cuenta de que lo que eso dice es muy insustancial, no tiene sustancia, no tiene una credibilidad fundamentada en un razonamiento, simplemente es porque alguien lo escribió, basándose en una serie de ideas. Entonces tú analizas, llevas esto a la evidencia, como antes decíamos, hablando de la Biblia, si es de origen divino, las evidencias indirectas, tú llevas esto a las evidencias indirectas. Y, por ejemplo, si una persona puede reencarnar en una rata, en una vaca, en un gato, eso se tendría que ver, se tendría que demostrar, porque la personalidad está dentro de un cuerpo, pero la personalidad eres tú. O sea, el cuerpo al final es biológico, es todo materia. Cuando muramos, este cuerpo volverá al polvo de la tierra de donde salió, se descompondrá en elementos químicos, pero tu personalidad eres tú. O sea que si tú pudieses salirte de este cuerpo y meterte en otro, tu personalidad se manifestaría en el otro cuerpo. Si tú te reencarnas en un gato o en una rata, no se tendrían que ver rasgos humanos de personalidad en esos animales que se supone que se fueron reencarnados por una persona que ya vivió otras vidas. En teoría, porque hay un escritor que se llama Lhasa Rampa, es su seudónimo porque el escritor original no es su verdadero nombre, pero él escribe desde el punto de vista de un monje tibetano, desde la filosofía budista, y habla de la reencarnación y todo. Y él escribe unos cuantos libros, y uno de esos libros se supone que lo escribió cuando él tenía forma de gato, se había reencarnado en un gato. Y entonces el autor del libro en realidad es un gato. Es él, pero cuando vivió como gato en una vida, ¿no? Yo respeto todo, ¿vale? Pero yo soy inteligente, igual que tú. Y cuando tú decides en qué crees, puedes creer en lo que quieras. Pero yo, para creer en algo,
necesito tener un fundamento, necesito tener unos principios, algo que mi intelecto acepte, porque cualquiera se puede inventar una historia, que de hecho es propio de la humanidad, que las historias se van inventando y van surgiendo cosas por ahí, y entonces tú puedes creer algo, pero ¿qué pruebas tienes de que lo que crees es cierto? Quizás nunca puedas estar seguro al 100%, pero tienes que tener algo, tienes que tener unos principios. Entonces, de eso estamos hablando, de la capacidad de razonar, de pensar, de analizar hechos, de someter a juicio una idea, una serie de conocimientos, de principios. Y la otra cosa, pues sería hablar de inteligencia, de sabiduría. Son otros temas. Evidentemente, la sabiduría y la inteligencia no tienen por qué no tienen por qué ir de la mano. Hay gente muy inteligente y tiene muy poca sabiduría. En este mundo se conocen a personalidades que se supone que tienen un coeficiente de inteligencia muy alto y viven unas vidas bastante pésimas, con vicios, con pecados, haciéndose daños a sí mismos en sus propios cuerpos. Entonces dices, ¿de qué les sirvió tanta inteligencia? ¿Verdad? Ese es otro tema, evidentemente, y hemos hablado ya algunas veces, y bueno, y si Dios quiere, pues alguna vez podremos hablar. Bueno, vosotros sabéis, porque está ahí Nancy comentando lo de los animales y eso. En la India, ya sabéis que se consideran las vacas sagradas, las ratas sagradas. Hay un templo dedicado a eso, a las ratas, y bueno, es un templo dedicado a unos dioses, pero ahí se contempla a las ratas pues como posibles seres reencarnados, y entonces pues ahí a las ratas se les respeta, no se mata a una rata por nada del mundo, no puedes matar a una rata. Y entonces en ese templo está lleno de ratas, la gente va allí a rezar, a hacer sus oraciones, sus rituales, y están por allí por el suelo arrodillados y eso, y las ratas se les suben por encima y todo, está todo lleno de ratas. Bueno, si os queréis cambiar de religión, iros a la India, así a un templo de estos, pues ya sabéis, a alguno igual se le ha puesto el vello de punta, las ratas, ¿no? Bueno, el ser humano es muy peculiar y la religión se vive de formas muy extrañas y muy diversas. Y bueno, ahí es donde los cristianos tenemos la responsabilidad de mostrar la palabra de Dios tal cual es y de mostrar que nuestra fe no es una fe ciega. Tomamos la postura de Agustín de Hipona, que es la postura bíblica, que tanto la fe como el intelecto se superponen el uno al otro y nos enseñan, nos llevan a la verdad. Necesitamos fe para acercarnos a Dios, pero no es una fe ciega, no es un suicidio intelectual. La fe nos lleva al conocimiento y el conocimiento nos lleva a la fe. Y de hecho esa idea está reflejada en la Biblia. Vamos a leer algún texto. Salmo 34, 8. A Nancy no le ha gustado la idea de eso de irse al templo de las ratas. Para nada, dice. Cuidado que Nancy os desheredera rápidamente. Que ayer leía una publicación suya que amenazaba con desheredar a alguno por ahí. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Fíjate en la expresión, en cómo la Biblia habla. Gustad y ved que bueno es Jehová. Ese gustad es una palabra hebrea que se puede traducir como prueba, comprueba, o sea, analiza,
O sea, es un versículo que te habla de que no creas porque sí, que Dios es bueno. Compruébalo. Es lo que te dice el texto. Gustad y ved que es bueno Jehová. Prueben y vean. Así se traduce en otras versiones. Compruébalo por ti mismo, que Dios es bueno. Porque los seres humanos adquieren conceptos de Dios según su propio criterio y, como antes decíamos, fundamentándose pues en cosas que de niño me dijeron, me lo enseñaron que esto era así, y hay gente pues que ha adquirido el concepto de que Dios es alguien que está siempre dispuesto a castigarte. O sea, Dios nos ha prohibido muchas cosas y está siempre vigilando desde el cielo, está siempre vigilando a ver quién hace algo malo para venir y castigarte. Entonces, evidentemente has tomado un concepto erróneo, equivocado de quién es Dios. Así que de pronto el Salmo te está retando a que lo compruebes por ti mismo. Prueben y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y ahí aparece la fe también. Dichoso, feliz el hombre que tiene la fe puesta en Dios, que confía en él. En el Salmo 36:9, sí, no, por eso Nancy aclara que me pregunte la edad, más no el peso, por favor. De eso iba la publicación. Por eso amenazaba con desheredar a alguno. No, no hay que preguntar ni la edad ni el peso. A las damas sobre todo no. Bueno, no entremos en esos temas. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Estas enseñanzas, estas frases hechas en la Biblia a veces aparecen por ahí y si no las reflexionas pues no percibes lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, la luz de Dios es algo que se puede ver. Eso dice el versículo. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial de vida. O sea, la luz, precisamente se utiliza esta metáfora porque es algo muy visible. Es lo que antes decíamos, ¿y cómo puedo saber yo que una persona ha nacido de nuevo? Cualquiera puede decir, yo creo en Jesucristo, yo he nacido de nuevo. Vale, tú lo dices, pero ¿y cómo lo sé yo? Por lo que veo. No es fe ciega, porque Él lo ha dicho. Bueno, yo doy por sentado que es creíble, yo lo acepto, pero además tengo que ver. Es el mismo principio de lo que Santiago plantea acerca de la salvación. La salvación es por fe, de acuerdo, pero la fe sin obras es muerta. Tú dices que tienes fe, demuéstramelo con tus obras. Ahí tienes la prueba de lo que decimos. O sea, es fe, sí, yo creo lo que tú dices. Tú dices que crees en Dios, yo te creo. Pero ahora me lo tienes que demostrar, yo lo tengo que ver. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Y Jesús decía, una luz no se pone bajo un almud, no se esconde. Una luz se enciende para que brille. Y una luz en la oscuridad se va a ver desde lejos, no la vas a poder esconderse, se va a resplandecer porque es luz. Entonces cuando el Salmo habla de la luz de Dios, dice, en tu luz veremos la luz. Eso te está hablando de fe, pero también de intelecto. No, creo porque lo veo. O sea, estoy creyendo porque lo estoy viendo. Yo veo la luz de Dios. Yo veo la obra de Dios en medio de nosotros. O mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Evangelio de Juan 7, 17. Jesús está hablando y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús retaba a los que le escuchaban a que comprobasen lo que él decía. Él se enfrenta a los líderes religiosos de su época, los judíos
que dirigen, que se supone que son los entendidos, los más religiosos. Él confrontó a fariseos, a sacerdotes, a intérpretes de la ley, a escribas, a todos aquellos que el pueblo daba por sentado de que eran los que saben más y los que nos guían a todas las cosas, pero Jesús dijo que eran ciegos que guiaban a ciegos. Entonces, cuando Jesús hablaba con ellos, los retaba, como en este versículo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, que lo haga, que dé un salto al vacío y por fe, no. Dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús enseñaba cosas y retaba a los que le escuchaban. Comprobad si eso es así. Comprobadlo. Es nuestra obligación, lo hemos dicho en un montón de estudios. Cuando yo estoy dando un estudio bíblico, vosotros tenéis la obligación de estar sometiendo a juicio o probando lo que yo estoy diciendo. Que es el mismo caso de aquellos creyentes que estaban en Berea. Berea es un pueblo en el Nuevo Testamento, y Pablo llegó allí, como a otros tantos lugares, predicándoles a Cristo. Fue a la sinagoga, ellos eran creyentes, pero creyentes de todo lo que era el judaísmo. En teoría estaban esperando al Mesías, y entonces Pablo viene y les enseña, les habla de Jesús, les dice que el Mesías ya vino, que murió en una cruz, que eso fue para morir por nuestros pecados, pero él resucitó al tercer día, y todo se lo explicaba a estos. ¿Y los de Berea qué hacían? ¿Creían o lo rechazaban? No, los de Berea comprobaban a ver si esto era así o no. Lo mismo que Jesús dice en este versículo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, les está diciendo, comprobadlo, probad a ver si eso es así. O sea, Jesús no vino con un mensaje y porque lo digo yo y punto. No, Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Él era el cumplimiento de la ley de los profetas. Él lo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y cuando Jesús les hablaba, les mostró cómo Moisés y los profetas hablaron de Él. Los primeros creyentes en la iglesia, sus predicaciones se fundamentaban en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y les demostraban a los judíos que todo esto que ha ocurrido estaba escrito, tal como estaba escrito ocurrió. Entonces, no exaltamos la fe hasta la exclusión del intelecto, pero tampoco colocamos el intelecto humano por encima de la fe. Tenemos que buscar el punto en el que cada uno de estos elementos ocupan su lugar: fe e intelecto humano. Pero gracias a Dios que nos dejó esto, porque si no, personas que nos preocupa saber si lo que creo o no creo es verdad, si no tuviésemos todos los elementos que nos demuestran que esto es la verdad, pues yo me acostaría todas las noches preocupado y me levantaría así. He leído a veces testimonios. Por ejemplo, leía una vez que los imanes de las mezquitas, un imán es el líder religioso de la mezquita. Cada mezquita es un lugar de culto que está ubicado en una población en el mundo del Islam. Y un imán es el líder, el que ejerce como una especie de sacerdote en ese lugar. Y los imanes instan mucho a sus feligreses, a los miembros que acuden a las mezquitas, les instan a que oren por ellos. Muchos imanes le piden orad por mí, porque están preocupados e inseguros de saber qué ocurrirá cuando morirá, si irán al paraíso con Alá o no irán al paraíso con Alá. O sea, no están seguros de lo que ocurrirá. No están seguros de su fe. Entonces, yo para mí veo que eso es un gran problema. Porque si tú no estás seguro de lo que crees, entonces, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi espíritu hasta aquel día. El creyente tiene que estar seguro de lo que cree. ¿Y tú por qué eres cristiano? Yo a veces pregunto a personas: ¿y tú por qué crees que eres salvo?
porque voy a una iglesia, porque nací en un hogar cristiano, porque soy el pastor, porque llevo 20 años de cristiano. No, pero no has respondido a la pregunta, ¿por qué crees que eres salvo? O sea, solamente hay una respuesta válida para eso, que es creer en toda la obra que tiene que ver con el Cristo crucificado y resucitado. Entonces, tenemos que fundamentar realmente lo que creemos. No estamos llamados a una fe ciega, sino a una fe intelectual y a una fe que se basa en la fe. Voy a solamente 5 minutos a hacer de modo de introducción lo que vamos a hablar en la próxima clase, porque vamos a utilizar otra forma de venir a reforzar todavía más nuestra fe sobre la Biblia, porque a veces nos surge una pregunta también a los creyentes. A los no creyentes les surgen esas preguntas, pero no es porque tengan ganas de conocer la verdad, sino intentar atacar la fe. Pero a los creyentes es legítimo que nos puedan surgir preguntas como la que a veces hemos planteado. Recuerda que nosotros no tenemos el original de la Biblia. Los manuscritos originales en los que la Biblia se escribió, primero hablaremos del Antiguo Testamento porque es lo que más lejos nos pilla y por lo tanto es lo más evidente. No hay ningún manuscrito original de los textos del Antiguo Testamento. No existen, desaparecieron con el tiempo. ¿Por qué no tenemos esos textos originales? Bueno, por diferentes razones. Una razón es porque todos esos escritos se escribieron sobre papiros o pergaminos. El papiro se sacaba de una planta que crecía en el río Nilo, en los pantanos del Nilo. También no era exclusivo del Nilo, solo que ahí es donde más había, pero en otros lugares de Europa también crecían papiros, o sea, la planta de la que se saca el papiro. Y esa planta crece en un tallo triangular que puede llegar desde 1,80 m de altura, más alto que una persona, hasta 3 metros con 60 centímetros. O sea, la planta del papiro se hace muy alta. Entonces, esa planta, ese tallo triangular así largo, se sacaba, se abría, había una pasta dentro, esa pasta se machacaba, se hacía en tiras así, esas tiras se unían unas al lado de las otras, después se le ponían otras tiras transversales, todo eso se aplastaba, se machacaba bien y ahí se iban sacando una especie de hojas que eran sobre las cuales las que se iba a escribir. Los pergaminos se hacían con piel de animales. Quiero decir que todos esos escritos originales se hacían sobre materiales que se deterioraban rápidamente, eran perecederos, se estropeaban muy rápido. Con el paso del tiempo se iban estropeando y las copias que se hacían es las que iban conservándose. Esa es una razón de por qué no tenemos textos manuscritos originales. Pero también tiene que ver mucho por la persecución a la que los judíos fueron sometidos. Los judíos fueron perseguidos durante siglos y siglos. Y en todas esas persecuciones se llegaron a destruir ciudades enteras, se destruían las sinagogas. Los judíos tenían centros de investigación bíblica donde ahí guardaban manuscritos originales y estos centros de investigación bíblica eran destruidos, se destruían todos los documentos que había en su interior. También otra razón es porque los propios judíos destruían los manuscritos más antiguos. Dices, ¿cómo que los destruían? Sí, porque ellos estaban tan convencidos de que el Antiguo Testamento, de que sus libros sagrados eran la revelación especial de Dios. O sea, estaban tan convencidos de eso que las copias que se iban deteriorando, las copias no se guardaban. Nosotros hoy en día tendríamos un concepto a lo mejor de antigüedad, decir, esto es una antigüedad, no lo destruyas, consérvalo. Los judíos no pensaban así, pensaban, esos manuscritos se iban deteriorando, costaba ya leerlos porque se deshacían en sus manos, entonces no se guardaban, se almacenaban en un lugar hasta tener una cantidad determinada
Y una vez que había una cantidad de manuscritos guardados, los guardaban en unos depósitos, en unos almacenes especiales. Entonces lo que hacían es que enterraban esos manuscritos, los enterraban, y ahí pues eso ya se perdía, terminaría de degradarse y desaparecer. Y lo hacían así para evitar que esas copias cayesen en manos de personas paganas que pudiesen profanar los escritos sagrados o el nombre de Dios. Ellos tenían un tremendo temor y respeto a esas copias manuscritas de las escrituras. Para ellos esto era algo muy sagrado y ellos lo manejaban con suma solemnidad. Entonces no se imaginaban que ese texto pudiese caer en las manos de alguien que estuviese ahí profanando. No, entonces ellos preferían enterrarlos y así quedaban destruidos. Por eso es muy difícil encontrar manuscritos originales, porque ni los propios judíos pensaron en conservar ninguno de ellos. Además, si esos textos algunos pudieron trascender hasta la época del cristianismo, porque los primeros creyentes eran judíos, recuerda que también los primeros siglos del cristianismo la persecución fue brutal contra los cristianos, y ahí los cristianos no tenían lugares, almacenes o locales especiales para el culto, eran las propias casas de los cristianos, y cuando los cristianos eran perseguidos, sus casas eran saqueadas y eran quemadas y eran destruidas, y eso implicaba que los manuscritos guardados, lo que ellos pudieran conservar, también eran destruidos. Por ese motivo no tenemos textos originales, porque se fueron perdiendo a través de los años, de las épocas. Pero entonces la pregunta es esa, y de ahí vamos a hablar la próxima semana. Entonces, si no tenemos los textos originales, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de la Biblia que tenemos en nuestras manos? Porque nosotros hablamos de la doctrina de la inspiración, pero la doctrina de la inspiración se fundamenta en los manuscritos originales. O sea, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero eso fue cuando el escritor estaba escribiendo, por eso hablamos manuscrito, porque se escribía a mano. Estaba escribiendo y esa escritura era inspirada por Dios, eso era palabra de Dios. Entonces, nosotros que tenemos copias y traducciones, ¿podemos decir que esto es la palabra de Dios o no? Esa es la duda. Bueno, pues vamos a utilizar algo que se llama la ciencia de la crítica textual. Vamos a aplicar la ciencia de la crítica textual y bueno, ya os voy a adelantar, no os voy a dejar la semana en vilo, aunque yo sé que ya lo sabéis vosotros, pero que gracias a la ciencia de la crítica textual sabemos con absoluta certeza lo que dice el texto original de la Biblia. Esta ciencia de la crítica textual procura determinar el texto original de un documento antiguo en el caso de no tener el manuscrito original. Entonces, mediante esta técnica, una crítica textual, nosotros podemos tener la completa seguridad de que esto es la Biblia, la palabra de Dios. Pero vamos a estudiarlo, vamos a aplicar lo que hemos dicho, no porque yo os lo diga ya os lo tenéis que creer, no, vamos a hacer uso de la ciencia de la crítica textual para que nuestra fe quede más fortalecida si cabe, y así podamos seguir creciendo más y más y teniendo esa firme seguridad de saber que lo que creemos es la única verdad, la verdad que viene de Dios. Pero eso será el próximo día, porque hoy ya se nos ha hecho nuestra hora de estudio bíblico, así que lo vamos a dejar aquí. Y si Dios quiere, pues mañana sábado, como todos los sábados a las 9 de la noche, hora de España, estaremos ahí. ¿Qué hora es en Chicago, Nancy? Porque allí deben ser 6 horas menos, porque es que a veces como hay ese cambio de horario, nosotros aquí en España a final de este mes cambiaremos la hora. Entonces adelantaremos los relojes una hora. Ahora en lugar de las 7 serían ya las 8, eso será a final de mes. No sé si, supongo que allí en Estados Unidos también se hace, y ahora en Chicago es una hora menos que aquí, porque es que en Estados Unidos también creo que hay diferencia, ¿no?, de horarios. Bueno, mañana 9 hora de España, los demás ya os aclaráis vosotros cada uno. Un abrazo muy fuerte,
Mira, Nancy dice que allí son las 11 de la mañana. Vale. Entonces sí, ahora mismo son 6 horas de diferencia. Muy bien, hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, el Señor esté con vosotros. Las 12 dice, perdón, de las 12. Bueno, un abrazo muy fuerte. Mañana nos vemos, si Dios lo permite. Un abrazo.